Pero qué bueno que está aquí. Hubo un grupo tempranito en la mañana. Oramos, cantamos, escuchamos un mensaje, testimonio, enseñanza. Bueno, una cosa muy hermosa. Y pues recuerde que hoy está invitado a la mesa del Señor. Esperamos que pueda participar con nosotros y lo disfrute. Si usted tuviera necesidad, sabe que abogado tiene para con el Padre. Usted le dice, Señor, perdóname, y participe de ello. No se prive de un privilegio que nos ha dado el Señor de sentarnos a la mesa con Él. Bendito Dios. Y por aquí, antes de que el sargento, usted sabe que ese señor me persigue, pues permítame saludar un momentito. Tengo a Marilyn Ortiz por aquí, ¿verdad? Cuando entraron los saludé, que bienvenida. Bienvenida a la casa del Señor, por favor. Y Carlos Soler, bienvenido también a la casa del Señor. Me lo saludan. Esperamos que Dios les bendiga rica y abundantemente. Ahora sí, sargento. Intermedios 1 y nursery. Y usted ha notado que con el tiempo él lo dice ahora sí como todo el sargento de armas. Ya va él entonando. Gloria al Señor. Unos de vacaciones, otros enfermos. Estos fines de semana son así. Pero esperamos que usted se goce. Usted es el que llegó a la casa del Señor y más adelante alguien lo va a ver también por las redes. Así que le saludamos también a los hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos, regáleme un momento. Sé que se sentó rapidito, pero si me regala un momento sobre sus pies, vaya conmigo al libro de Juan una vez, Evangelio de Juan. Una vez más, por favor. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Voy a leer 2 versículos y vamos a ir. Gloria al Señor. Capítulo 21, lectura de 2 versículos, el 4 y el 5. Dice así, dando chancecito a las páginas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué le respondieron? No. Había hambre. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra, Señor, cumple y hace aquello por lo cual tú lo envías. Él dijo y fue hecho. Así dice tu palabra. Así que dame la gracia, Señor, y permite que podamos asimilar el mensaje, Señor, y aplicarlo a nuestra vida. A ti te daremos todo honor, toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse, amado. Salud. Esto es lo hermoso de estar en familia, amado, ¿eh? Usted en familia. Usted va quizás a algún sitio. Ay, eso no se hace, salga afuera. Estamos en casa y adoramos al Señor en casa. Gracias. Si añado muchos de los resúmenes, me prolongo el asunto, así que vuelvo solamente al hilo que llevaba. Traje el don de la voz. Tratábamos de decirle a la iglesia que debemos cuidar lo que decimos por los tiempos que están viviendo y por el daño que nos hace. El pastor trata de educar, de enseñar y de que usted tenga herramientas para poder manejarse en el diario vivir, no solamente aquí en iglesia, su trabajo, su familia, en la calle, los lugares que visitamos constantemente. Y queríamos decirle en aquel momento, iglesia, si tú no cuidas lo que dices, tú mismo te estás haciendo daño, porque de la abundancia del corazón sale la boca, y si usted empieza a soltar toda esa amargura y todo ese dolor y todo ese quebranto, pues usted se va a afectar. Entonces,
basado en esa dinámica que estuvimos en Génesis 3, hablando de lo que ocurrió con la serpiente, la mujer, el hombre, aquella escena, la semana pasada te decíamos que hay un Dios que a pesar de los errores, porque seguimos siendo esclavos de esta carne y quizás usted todavía sigue cometiendo los errores de decir y de dejarse llevar, pues ¿qué dijimos? Que Dios vuelve otra vez a mi orilla. Dios vuelve otra vez. Que Dios sabía lo que había pasado en el Edén, el hombre había caído, pero Dios decide regresar. No decide a regresar a condenar, sino a confrontar para traer libertad. Y hemos enseñado que pues, en otro momento, no en este, pero hemos enseñado que el hombre decidió justificarse en vez de ser responsable del error que había cometido. Y estuvimos ahí. La semana pasada terminé trayendo la dinámica de un Dios que regresa a la orilla de Jairo. ¿Se acuerdan? En el libro de Marcos. Y en esa orilla vemos cómo Dios interactúa con Jairo en lo que logra llegar a la casa. Y en eso también interviene con nuestra amiga, la mujer del flujo de sangre. Entonces, ¿por qué leer estos versículos hoy? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde continuamos? Pues mire, si los mira, la Biblia dice que ahí Jesús llegó a la orilla a donde los discípulos habían ido. Días antes o la noche antes se habían encontrado en la casa, en aquel lugar donde se habían guardado para llorar la muerte del Señor, para escoger al apóstol que faltaba, para protegerse de los romanos o de los demás judíos. Y ellos estaban ahí en esa incertidumbre. Dios se le presenta, pero a pesar de presentárseles, Pedro dice: yo no sé ustedes, pero yo tengo un mecanismo donde me cuido, donde me protejo, donde me defiendo. Perdón, eso no sabía, se me fue la voz. ¿Y qué hizo? Él decidió irse a pescar. Cada uno de nosotros tiene un lugar donde nos podemos esconder. Algunos lo hacen durmiendo. Amén. ¿Verdad que sí? Que lo hacen. Puede afirmar. Otros lo hacen frente al televisor, otros lo hacen frente a la computadora, otros lo hacen en el trabajo. Hay gente que descansa en el trabajo. No creo, pero hay gente que dice. Hay gente que se va a pasear, hay gente que se sienta a la orilla de la playa, etcétera, etcétera. Hay gente que se va de shopping, window shopping, etcétera, etcétera. Pedro decidió irse ¿a qué? A pescar. Y amanece. ¿Y qué hace a veces? Y vaya viendo, porque lo empezamos a entrelazar con el pasado. ¿Qué pasó con la decisión de Pedro? ¿Trajo bienestar? ¿Trajo regocijo? ¿Trajo victoria? ¿Trajo contentamiento? No, trajo frustración. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada en toda la noche. Así que si te fuiste para apaciguar tu cabecita, si decidiste escapar de los problemas, creo que acabas de agravar el problema, porque ahora sabes que pasaste toda la noche y ni un catarro cogiste. El Señor llega al amanecer. El Señor regresa con ellos. Vuelve donde ellos. Ahí están. Y magistralmente hace una pregunta. Fíjese, él no hace más nada. Él hace una pregunta. ¿Tenéis algo de comer? No le dijo si pescaron algo. ¿Tenéis algo de comer? Y él les dice, y ellos contestan que no. Si por un momento, y solo permítame el paréntesis, ¿me permite regresar a una escena del Antiguo Testamento? Quiero ver a un Elías en una cueva. Hay un Dios que llama a Elías y lo primero que le dice cuando sal de ahí, ponte sobre tus pies, ¿y qué le dice? Come. Me parece que yo debo de aprender a identificar un Dios que menos que me conoce a la perfección, que menos que presentarse espiritual se presenta en lo cotidiano de mi vida. Fíjese que a Elías lo sacan de una depresión.
diciéndole, siéntate a comer. O sea, tú tienes que comer. Pero es que pasa que te coman lo que te serví. ¿Se acuerda de esa generación? Regreso a mi escenario y tengo a unas personas que Dios sabe por qué estaban ahí, tratando de manejar lo que acababa de ocurrir, la incertidumbre de verlo resucitado. Fíjense en que dice que ellos lo miran, pero no lo reconocen. Así que aunque se les presenta, no saben quién es él. Y lo primero que él hace es decirle, tienen de comer. Mantenga la oración, la pregunta me la mantiene en un ladito por ahora, no voy a tocarla. Pero la respuesta fue un no. Y aquí es que viene el escenario a lo que lo quiero llevar. Llevo tiempo hablando de crisis. Llevo tiempo, y esta mañana, por eso decía cuando tomé la partecita, que la joven que estaba trayendo la enseñanza, el testimonio, la porción que le correspondía, pues me hizo la introducción completa porque habló de crisis, habló de problemas, habló de fallas, habló de situaciones difíciles. ¿Y qué enseñó ella para que usted la próxima vez desee estar? Porque yo no le puedo testificar lo que ella testificó y no se grabó, así que usted no va a saber, ¿verdad? Pero ella nos debiera decir entre lágrimas que Dios es un Dios que cuando yo pienso que todo acabó, Él me dice que apenas está empezando. Ella nos estaba diciendo que pensó que por cómo se sentía, Dios se había ido. Hasta que entendió que Dios había regresado. La crisis no es el final. La crisis es parte de la transición. Como yo entonces redondeé, donde mis recursos se acaban y empiezan los recursos de Dios. Donde usted aprende a depender de Dios. Donde ya tú no tienes que vivir por lo que sabes, ni tratar de aparentar, sencillamente disfrutar de este evangelio. Dios, yo pudiera estar toda la tarde, toda lo que resta de la mañana y la tarde, hablándoles de las muchas veces que Dios muestra su hábito persistente de insistir con nosotros. Dios es un Dios que insiste. Yo lo llamé al principio de mis mensajes hace muchos años, el Dios de la otra oportunidad. Dios no se cansa. Dios vuelve a donde mí. Dios vuelve, Dios regresa. Pero es que te fallé, volví. Y no viene sino para ubicarnos. Tampoco viene a condenarnos. Y quisiera que lo tenga bien enfrente, bien presente. Dios nos visita no para condenarnos, no para destruirnos, sí para confrontarnos. Entonces, una de las herramientas con las que yo tengo que salir por esa puerta hoy es reconocer algo, y empiezo yo, que a nosotros no nos gusta que nos confronten. Pero fíjese que estoy diciendo, Dios sí viene a confrontarte. Porque la única manera de saber dónde yo estoy parado es ¿cuál? Siendo confrontado. La confrontación no destruye. La confrontación no hace daño. Pero si yo dejo que mi orgullo se quede de pie, porque la confrontación me lleva a reconocer. Así que, aunque Dios no viene a destruirme, Dios no viene a condenarme, tengo que entender que Dios sí me confronta y nos hace preguntas, no porque desconozca la respuesta, sino porque quiere restaurarme y ubicarme en el lugar correcto. Entonces, si por un segundo solo vuelvo a la historia, la pregunta, ¿comieron? No voy a entrar en por qué llegaron aquí. No voy a entrar en el fracaso de no agarrar ni un catarro. Voy a ir a lo próximo. ¿Comieron? No. ¿Viste tu decisión?
captando? ¿Viste dónde te llevó la decisión que tomaste? ¿Ves? Entonces uno empieza, se supone, que nosotros empecemos ¿a qué? A ubicarnos. Oye, espérate, Carlos, tú vas a tener que como que ponerte un freno, porque cada vez que tú tomas decisiones de esta índole, de prisa, a la prisa, sin pensar, como usted le quiera llamar, quien sale perjudicado eres tú, porque no es otro que está por allá lejos el que se perjudica. Si yo no como, quien se lastima es ¿quién? Yo. Y no me venga con la palabra ayuno, porque ellos no estaban ayunando. Y si habla, pastor, nosotros aquí cuando vigilamos no ayunamos, porque es contraproducente. Cada cosa tiene su lugar. Amén, pastor. ¿Cuándo es la próxima? Pronto. Déjeme entonces, vamos a un detalle de la semana pasada para ir ubicándonos. Una de las cosas que transmitía cuando hablaba de la visita de Dios al Edén es que él hace estas 3 preguntas. ¿Y qué fue lo que mencionábamos? Que cuando él hace las 3 preguntas, se las hace el hombre se justifica con la mujer, y cuando la mujer se justifica con la serpiente, Dios no habla con la serpiente porque la serpiente no tiene ni permiso, ni autoridad, ni dónde hablar. Y Dios solo deja claro, a mí tú no me vas a engañar. Entonces trajimos el hecho de que en el segundo Adán, cuando Jesucristo está en el desierto, ¿qué ocurre? Satanás no se puede presentar disfrazado porque sabe con quién está hablando. Sin embargo, cabe resaltar que en el Edén el hombre fracasa con recursos, y en el desierto el hombre ¿qué? Jesús vence a Satanás. Pero la palabra desierto, ¿qué significa? Sin recursos. No hay vida en el desierto. Pero ¿qué es lo que él dice? Solo toco la primera. De la palabra de Dios vivirá el hombre. Déjeme regresar a mi historia. ¿Comieron? No. ¿Dónde están ubicados? Aquellos discípulos tenían que entender que estaban ubicados todavía en lo natural. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había enseñado que no solo de pan viviría el hombre. Entonces no está hablándole del hecho de hambre, de pasar hambre, sino de la esperanza y la vida que da la palabra. Vaya, lléveme con calma, vístame despacio que voy deprisa. Las preguntas de Jesús vienen a confrontarte para que tú captes dónde estás parado respecto a la palabra que escuchas constantemente. Y esta mañana yo recibí otra enseñanza, otra escuelita, además de la que ya compartí, que no la vuelvo a resaltar. Pero esta sí corresponde ahora. Yo a veces le digo a usted, me expliqué. Y usted me contesta, ¿sí o no? A veces me contesta así para salirme del paso y decirme, Carlos, no me pregunte más nada. Y allá usted se encarga de entender, perfecto. Yo no le voy a juzgar por eso. Pero el Señor me dice, es que ya no se trata de si te entienden. Se trata si de lo que estoy hablando lo están aplicando a sus vidas. O sea, si tú logras tener una enseñanza de un Dios que regresa a tu vida y te confronta con una pregunta, si cuando te sientes en tu momento de crisis, ¿a quién ves llegar? ¿Y a quién escuchas hablarte? ¿A quién le estás haciendo caso? Y lograr ¿qué? Identificarlo. Lograr identificarlo. Espérate, ¿quién me está hablando? Porque en la iglesia me enseñaron que Dios regresa a mi orilla de crisis, que Dios regresa a mi conflicto,
Que Dios regresa cuando me siento acorralado. Y viene con unas preguntas para sacarme a la libertad. Pero ¿cómo estoy yo respondiendo? Y si estoy reconociendo que ese es Dios el que me está visitando. Pues mi pasado, mi fracaso, las voces que escucho, aquel supuesto buen consejo que me están dando. ¿Ve? Y esta mañana no se trata de si me estoy explicando, sino de que busques el ubicarte con lo que escuchas para que seas enriquecido por la palabra. ¿Por qué? Porque la mayoría, la lista de la pastora lo que nos dice no es por lo que oramos, nos está diciendo el escenario donde estamos parados. Y vamos a concluir dos cosas al final de eso. O estamos supuestamente bien porque así pensaron los seres humanos, o estamos mal, o es blanco o es negro, decimos nosotros. No podemos vernos como el trato de Dios regresando a nuestras vidas para ubicarnos en un contexto verdadero, basado en Él y no en nosotros. Entonces Dios regresa a esa playa. Y antes de cualquier otra cosa, los ubica. ¿Dónde? ¿Comieron? No hemos comido. Pero a nosotros no es si comimos del fast food o de tal sitio o del otro sitio o de la comida casera. No fue eso. A nosotros nos dice, ¿te estás alimentando? ¿De qué tú te estás sosteniendo? ¿De qué tú te estás sosteniendo? ¿Ve? Te tiene que ver lo que está detrás de la pregunta. ¿De qué te estás sosteniendo? ¿Qué te sostuvo toda esta noche? Ahora póngalo, sea sincero o ayúdeme. Porque si regresé a pescar para escapar de lo que no entendí por los pasados días, porque Cristo murió, era mi amigo, era mi pana, lo negué, lo maldije. Si se hubiera quedado ahí, yo lo escondo en mi corazón, lo hundo en el fango y sigo caminando. Pero el problema es que resucitó. El que maldije resucitó. ¿Y ahora qué hago? ¿Con qué cara? ¿Cómo le expreso que le amo? ¿Qué hago? ¿Saben qué? Me voy a pescar. Y el Dios tan espectacular que yo sirvo dijo, ¿sabes qué? No vas a agarrar ni uno. No hay chopa que valga, no hay sardina, no hay nada. Ni arenca te voy a dar. Ahora dolor es más grande. ¿Sabe qué? David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Pedro lo acaba de aprender, pescando no es. Y Dios se le presenta. Ahí está. Ahora, ¿qué más pasó? Cuando les dijo que no, y usted espero que comprenda o vaya comprendiendo o durante el transcurso lo comprenda bien, no tienen esperanza, pero él viene y les dice, tira la red. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que hizo. Tira la red. Echar la red a la derecha de la barca. ¿Y qué les dijo? Y hallaréis, le da lo que no tenían, esperanza. Entonces le echaron, ¿y qué pasó? Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Les regresó la esperanza. ¿Qué ocurrió en ese momento? Ya a ellos se le había aparecido, acuérdense. Entonces aquel discípulo a quien amaba a Jesús, el versículo 7, dijo a Pedro, Juan le dice a Pedro, ese es
el Señor, Simón. ¡Ey! Simón, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió, otro mensaje, porque se había despojado de ella y se echó a la mar, se tiró al agua. Y usted sabe que le he dicho que cómo es posible que alguien se tire al agua vistiéndose. Normalmente nos quitamos parte de la ropa, pero este hombre hizo lo opuesto. Mire lo distraído o lo rico en información que está la figura que se nos presenta. Mientras eso ocurre, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hasta ahí estamos, ¿verdad que sí? Acaba de aparecer una figura literaria. Acá aparece una brasa encendida. Yo imagino que hay unas maderitas. Aparece un pez y un pedazo de pan. Y detrás se ven allá los demás discípulos arrastrando ¿qué? La barca en dirección a la orilla. Deme un chance. Déjeme volver de nuevo a Adán. Manténgame la figura ahí. Déjeme volver a Génesis para ir comprendiendo mejor. En el Edén, yo mencioné que hubo 3 preguntas, ¿verdad? Y esas 3 preguntas, Juan, años más tarde, nos trae una enseñanza de ellas. Yo no sé si usted lo sabe. En primera de Juan 2:16 se habla de esa experiencia del Edén, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el Edén, el primer Adán cae bajo ese escenario. Y como ya hemos dicho, el hombre en el segundo Edén, en el desierto, vence. Pastor, ¿dónde están las preguntas? ¿Cómo es eso? Pues mire, para el que no, ¿verdad? Recuerde, para que usted se recuerde. ¿Dónde estás? Confronta la vanagloria y la identidad. ¿Dónde estás? Confronta tu vanagloria y tu identidad. ¿Ve? ¿Dónde estaban los discípulos ahora? Estaban en una barca. Pero, ¿qué había pasado? Fracasaron. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Los ojos. Confronta los deseos de los ojos y la percepción distorsionada. La practiqué, pero se me fue. ¿Ok? ¿Dónde estás? La vanagloria. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Los deseos de los ojos y una percepción distorsionada. La tercera, ¿has comido del árbol? Esa es la tercera pregunta que le hizo. ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Confronta los deseos de la carne. Las 3 afirmaciones o enseñanzas o puntos claves que Juan en su primera carta expone, tiempo después, en el Génesis, las estamos viendo como fue que ocurrió al principio. Jesús, como dije, obtiene la victoria. Fue tentado en las mismas 3 áreas, los vamos a ir viendo. En este caso no por una serpiente, por Satanás. ¿Y qué pasa? Venció mediante la palabra. ¿Cuáles fueron? Le habla del pan. ¿Qué es el pan? Deseos de la carne. ¿Qué son los reinos del mundo? La vanagloria. ¿Qué son los deseos de los ojos? El pináculo del templo. ¿Por qué? Porque son los momentos donde tú estás desafiando si Dios te va a ayudar o no te va a ayudar, si Dios te va a bendecir. Él estaba creando un escenario de duda en el Señor y el Señor citó la palabra. Y por la palabra fue que pudo vencer. ¿Ok? Ahora, regreso a Dios de la orilla. Vamos a verlo y vamos a unir otra historia. Tengo a Juan 21, que usted lo está viendo, tengo a Pedro. ¿Y lo dejamos dónde? ¿Dónde yo lo dejé parado? ¿En la orilla? ¿Frente a una brasa? ¿Verdad que sí? Ahí estaba, lo acabo, hasta ahí yo leí. Está frente a la brasa encendida y hay un pez y hay pan. Y detrás sus panas arrastrando la red. ¿Estamos hasta ahí? Déjeme unir otra historia que también creo que se tocó en estos días en la iglesia. Pero vamos a ella.
Déjenme volver al libro de Hechos, al capítulo 27. Déjenme regresar al naufragio de Pablo. Y déjenme ver si esto le agrada como me agradó a mí o como me abrió a mí la cabeza, el entendimiento. Porque no me había percatado que Pablo vive una experiencia similar a la de Pedro. ¿En qué sentido? Dios vuelve a la orilla de Pablo, pero en esta ocasión en medio de un naufragio. Cuando usted mira la historia completa de Pablo en la dinámica hacia Roma, desde el capítulo 23 Dios le dice a Pablo: tranquilo Pablo, que tú vas a llegar a Roma a hablar de mí. Pero el escenario se da en medio de que es arrestado y en medio de que él apela a César. ¿Alguien capta? O sea, Dios te da una palabra y tú piensas que por arte de magia. No, no fue por arte de magia. Ocurrió un escenario de crisis, ocurrió un escenario de un arresto. Se le privó de la libertad, se le dieron latigazos que hasta aquel que le da los latigazos se asusta porque es ciudadano romano siendo juzgado sin haber tenido una condena antes o un juicio antes. Así que mire cómo está la situación de injusticia, de castigo, de privación. Pero Dios le había dicho: vas a ir a Roma a predicar este evangelio. Y Pablo lo cree, por eso apela a Roma. Y en el trayecto aparece ¿quién? Euroclidón. ¿Quién es Euroclidón? Un señor tifón, huracán, como ciclón, lo que usted lo quiera llamar. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Naufragia o se va a ir a pique el barco donde va, lleno de presos. Pero ¿qué hace Dios? Regresa. ¿Y cómo dice Pablo? Tranquilos, porque anoche Dios volvió a hablar conmigo. ¿Y qué le dijo? Pablo, yo te dije que ibas a hablar a Roma. Y dile que si ninguno se baja del barco, a todos te los daré por botín. Todos serían salvados. ¿Alguien va viendo algo por ahí? Vamos a ver si me capta. Dios vuelve a la orilla. Dios regresa a ti cuando menos lo espera. Dios no prepara un salón. El servicio secreto no llega antes. La KGB tampoco llega antes. Meses para preparar la logística. No preparan un escenario para recibirte con una orquesta, con unos niños, con una banderita. Sencillamente Dios habla y el escenario se da, se presta para eso. Y Dios se glorifica en cualquiera sea ese escenario. Dios le está diciendo a Pablo: tú vas a predicar. La nave se va a pique. La nave naufragia, pero todos llegan ¿a dónde? A la orilla. Todos llegan a la orilla. Pedro llegó a la orilla y se para frente a ¿qué? A unas brasas encendidas. Detrás de él llegan los demás arrastrando la red llena que no se rompe. Y ahora tengo a Pablo llegando a una orilla con todos los que le acompañaban detrás. Y la Biblia dice que los naturales del lugar crearon una fogata. Esperaba una Pamela al aire. Una nada más. Una nada más. Porque cuando yo empecé a ver eso, yo dije: espérate. No importa el tamaño del fuego. Lo importante es que cuando llego a la orilla, hay fuego. Y me tengo que preguntar: ¿fuego para brincar y saltar? No. Fuego porque Dios sabe que Pedro está, ¿cómo lo decimos en boricua? Enchumbado. Está mojado porque viene del agua y necesita secarse. Y necesita calmar el frío.
Entonces veo a un Dios que me está diciendo, vuelvo a explicarte el escenario. Estás padeciendo necesidad, no le estás pasando bien. Lo que ves no te agrada, pero yo lo primero que hago es que suplir tu necesidad. Yo me acerco no a condenarte, sino a abrazarte. Dígame que cuando usted tiene frío, un calorcito no le agrada. Dígame si sí. Hágame la seña por lo menos. Entonces tengo a Pablo que cayó al agua. Está empapado igual. Pero la nota es que el fuego lo hacen, ¿quiénes? Los naturales. Y cuando busco la definición que Pablo mismo me da de los naturales, Pablo me dice, esta gente no sabe nada de Dios, pero Dios los usa. Entonces, nosotros le condicionamos a Dios. Últimamente usted tiene que estar contento con el pastor porque fue libre de la frase. Condicionamos a Dios los procesos. O sea, queremos decirle a Dios, si me vas a entrar aquí, tiene que ser así, asado, dame esto, dame aquello. No, Dios es soberano, Dios me ama y por eso le hice el paréntesis. Y está esperando que lo que se enseña, usted lo identifique en su vida para poder aplicarlo. Entonces, a estos discípulos anteriormente les dijo, ¿comieron? No. A Elías le dice, come. No entremos a la dificultad ahora. Lo que hoy no entiendes todavía no lo vas a entender. Pero come primero. Come, aliméntate, abrígate. Déjame, entremos en calor. Dios a ti no te está llamando para que seas un Superman. Dios no está buscando héroes de la Segunda Guerra, ya esos pasaron, ya esos vivieron, que caminaban heridos cientos de kilómetros o salvaban vidas y ellos no tenían ya vidas. Dios no está buscando héroes. Dios está buscando gente que experimente su gracia. Y la gracia es hermosa porque la gracia, lo primero que hace cuando llegas a tu orilla y lo identificas a Él, paréntesis, Él no está buscando que desde lejos lo vea. Él lo que está esperando es que entienda. Y salgas por ahí diciendo, quiere decir que quien yo estoy viendo no es un diablo, un demonio, no es el vecino, no es la familia, no es el compañero de trabajo. Yo estoy viendo a Dios. Déjame bajarle 2 y déjame ubicarme. Espérate, ¿qué está pasando en mi vida? Porque la mayoría de las veces estamos achacando culpa a quien no tiene y estamos asfixiándonos en aguas que no nos ahogan. Cuando Dios está parado afuera. I'm here. ¿Comiste? No me reconociste, pero yo no me voy a enojar. No me voy a enojar porque no me reconociste, tranquilo. ¿Comiste? Yo estoy esperando que alguien como que alguien me mire de una manera, porque yo no sé, yo vi a mi abuela. Yo vi a las abuelas. No la vio. O sea, cuando usted llega a la casa, nene, comiste. Déjese de cuento chino. No se haga de apariencia. Usted llega a la casa y dicen, nene, comiste. Es más, si llega a casa de Liceida, usted llega a las 12 y le va a decir, comiste. O sea, hay un Dios que sabe que estoy en crisis, sabe que estoy extraviado, sabe que no lo identifico, sabe que estoy mal, que me siento pésimo y me está diciendo, comiste, mijo. Comiste. Entonces, llego a la orilla y dígame que una casa
no muy fría, no muy caliente, no de mucha luz, sino de media luz. Esa sabanita, esos muebles de antes, esos colorcitos. Dígame que usted no se siente acogedor. Entonces llegaste y lo primero que encuentras es un fuego. No hay una invitación a sentarte. O para usted es una invitación a seguir corriendo. Yo no sé usted, es una invitación a sentarme. Siéntate, Carlos. Pero yo tengo la vergüenza de que te maldije. Todavía yo arrastro el problema que te di la espalda. Siéntate. Relax. Relax. Bájale 2. Take it easy. Cool. No sé, ¿cómo se lo digo? Si supiera francés también le hablo francés. Si supiera chino igual. Dios lo que te está... Siéntate. Siéntate y come. Elías. Ahí estaba Dios en el fuego. No. En el terremoto. Tampoco. En la brisa. Tuvo un celo. Tranquilo, no me hablen de celo. Come. Porque largo camino te resta. Adán, ¿dónde está? No, que estaba desnudo, me vestí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿A quién pusiste por encima de mí? ¿A quién estás escuchando? Lo agrupo. Pablo. Pedro, fracaso, desaliento. Pablo, naufragio violento. Identifíquese. Mira el parámetro desde un sentimiento de fracaso y desilusión hasta un naufragio. Usted puede estar en el medio de eso, no importa. ¿Qué aparece? El fuego. Las brasas encendidas por Jesús, la fogata encendida por los naturales. Confort, restauración. Vamos a secarnos, vamos a calmarnos. Ahora viene la otra parte interesante. En Juan, en el capítulo 21, dice, al descender a tierra, estoy ahora en el 9, los demás, los que venían arrastrando las redes, vieron que las brasas puestas también y un pez encima. Y dice el 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces Jesús subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, sacó la red a la tierra llena de grandes peces. ¿Y cuántos eran? 153. Y aún siendo tanto, la red, ¿qué? No se rompió. Cuando usted mira Hechos, me gustaría que lo vea por si alguien nunca se había dado cuenta de ese dato. Y si se dio, hágase el que no se dio. Y sorpréndase como yo. Sorpréndase como yo. Mire que yo he predicado de eso y los había visto separados. Y es que en esta semana lo vi juntos. Pero vamos, sorpréndase como yo. Y para colmo ahora se me perdió. Alabado sea el Señor. Alabanza al que vive. Bendita sea la misericordia de Dios. En esto se pregunta rápido, por no anotarlo. Si alguien ya lo tiene primero, quizá usted no sabe lo que estamos buscando. Yo estoy buscando el número de cuántos Pablo salvó cuántos se salvaron con Pablo. Y lo tenía anotado con un papelito, pero pues no lo perdí. Estamos en el capítulo 27 y 28 y nada, seguimos siendo humanos. Pero yo le voy a decir cuántos fueron. 267 personas se salvaron en el naufragio de Pablo.
Normalmente hubiera sido ella, quizá allá arriba tenía otra que rápido lo encuentra. Así que mis expectativas no están. ¿Cuál es? ¿Dónde están? Para que yo lo vea. 37 del 27. Muchas gracias, amada mía. Y éramos todas las personas en la nave. 276. Pastor, los números no concuerdan. No se trata de que concuerden los números. Se trata del Dios que usted y yo servimos. ¿Ok? 153 peces grandes, red intacta. 276 almas salvadas del mar. Vuelva acá, mantenga eso en el aire ahí todavía. En el caso de Pedro, para que usted se ubique, para que te me ubiques, en el caso de Pedro, ¿por qué está en ese proceso? Porque lo están restaurando. A Pedro lo están restaurando. En el caso de Pablo, Pablo no está siendo restaurado del todo, aunque siempre se aprende. Pablo está salvando vidas en medio de sus prisiones. Hello. Y eso me da margen para yo ubicarme. Porque a veces usted y yo nos menospreciamos, nos restamos e ignoramos el llamado de Dios. Estés en proceso o no, Dios sigue tratando contigo. Estés ya en el ministerio, Dios sigue tratando contigo. Siempre va a visitar tu orilla. Siempre va a preguntarte cómo estás, qué tienes, qué quieres de comida. Siempre tendrá un fuego para abrazarte, para que tú descanses en él. Vuelvo al asunto ya de las brasas que ya comencé. Jesús espera a los discípulos en esas brasas. Ahora, aquí está lo interesante. Dije que para Pedro es que restauración. Y yo he predicado otras veces 3 negaciones, 3 conversaciones con Jesús. Porque más adelante Jesús le pregunta, ¿verdad que sí? Cuando se van a caminar. Ay, pero yo no sé usted. Yo no sé usted. Pero es que eso empezó antes. Porque ¿en dónde es que Pedro niega a Jesús? Frente a un fuego donde los siervos se calentaban de la noche fría. Entonces, donde comienza la caída, Dios me lleva a Pedro al fuego y me dice, donde comenzaste a caer, aquí te alabado sea Dios. Oiga y explique a Dios, aplique lo que escuche en su vida. Es que la historia se repite porque fracasé. No siempre se repite porque fracasa. Se repite porque donde vuelve es para ser restaurado. Donde caíste, Dios te va a mostrar que te puede levantar. Vamos. Pedro estuvo ahí, se arrimó, hacía frío. Hay gente que lo hace ahora con drones. En aquella época no había drones, ¿sabes? Pero todas las películas ponen un dron. Ahí lo que había era un fuego, una fogata. Ah, tú andabas con él. No, yo no. Yo no lo conozco. Pero volvió al fuego. Llegó otro y le dijo, sí, tú hablas y te viste como él. No, yo no. Sí, tú eras uno de ellos. Maldita sea que no soy uno de ellos. ¿Dónde lo maldijo? Al lado del fuego. Y él se acercaba al fuego, ¿para qué? Para confortarse. Ay. Por entonces Dios lo lleva ahí ahora y dice, vente Pedro, te tengo un fuego.
Vuelvo y repito, Señor, si tú estuvieras muerto, yo lo logro manejar. Pero tras que estás vivo, me traes al fuego. ¿Alguien se empieza a ver? Si yo te miro de lejos, yo no te puedo resolver tus problemas. Yo oro por ti. Yo a veces sé lo que opera en el aire y yo digo, déjame predicar, y a veces hasta te sientes aludido. Yo no lo puedo resolver. ¿Qué puedo hacer? Seguir diciéndote que mire. No te quedes con el hecho de que, wow, no. Ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Me siento en la orilla? Sí, estás en la orilla, Carlos. Ok, pues déjame ver, ¿qué me está rodeando en la orilla? ¿Aquí hay un fuego? ¿Por qué hay un fuego? ¿Para qué hay un fuego? Y yo me voy a ver desde la esquina de la restauración hasta una esquina de salvación. Como nos decían, como la hermana Carmen estaba diciendo en la clase, que tras que cogió y zumbó el cantazo de que hay que ver qué huevo escucha, ella testifica de que ella ha tenido que identificar a qué carcelero de Filipo tienen el trabajo, porque la sacaron de su zona de comodidad. Uno tiene que entender que Dios está trabajando con uno. Así que la restauración de Pedro no comenzó con las preguntas. Comenzó con un fuego para que se secara y se confortara. Alabado sea el Señor. Para mí eso es espectacular. Si para usted no lo es, no lo sé. Que lo hicieran los nativos me llama mucho la atención. Porque a veces pensamos que necesitamos al profeta, necesitamos al predicador, al pastor, al líder, al evangelista. No, usted necesita a Cristo y Cristo utilizará los recursos que sean necesarios. O sea, no es malo utilizar recursos seculares siempre y cuando haya una conciencia de Dios en mi vida. Dios no te saca de las olas o del fracaso para dejarte congelar, o sea, para echarte a morir. Eso es otra idea que quiero transmitirle. Dios no te sacó para dejarte ahí expuesto y que te dé un catarro. O como decíamos antes, la monga. Usted sabe que antes uno se mojaba y ¿qué decían las madres a uno? Quítate esa ropa mojada, muchacho, que te enferma. No te pares frente al abanico. ¿Se acuerdan esas historias? ¿Por qué? Porque pensaban que nos íbamos a enfermar. Entonces el fuego también me aplica a eso. Dios no quiere que te sigas enfermando, que te sigas dañando, que te sigas contaminando, que te sigas deshaciendo. Él está queriendo traerte ¿a dónde? A su gracia. Me gustaría que pusiera la palabra gracia al lado del fuego. Ese fuego preparado para calentar y para restaurar. Tuve el conflicto de los números. ¿Por qué quiero traerte los números? No hay numerología aquí, ¿saben? Su pastor no habla de numerología. Pero quiero traer a colación el punto. 153 peces grandes. 153 peces grandes. Y mira, ahora encontré el versículo. Está aquí. No estoy tan mal. ¿Qué me está diciendo? A pesar de la abundancia, la red no se rompe. ¿Estamos claros ahí? Matemáticamente, una red, a pesar de la abundancia, la red no se rompe. ¿Sabe lo que Dios me está diciendo? Representa la suficiencia de la gracia para sostener la totalidad de lo que Dios está recogiendo. O sea, 153 peces en una red que la primera vez, por todavía no estar manifestada, estuvieron a punto de romperse y necesitaron ayuda de otros barcos. En esta ocasión llegaron a la orilla. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a la iglesia: mi gracia es suficiente. Pero yo tengo que aportar a eso.
Porque la gracia comenzó con Pedro, Dios comienza contigo, pero los demás discípulos representan a aquellos por los que tú tienes la esperanza en el Señor. No pierdas la esperanza, no hables de fracaso. Ves una crisis en tu casa, no hables de fracaso. La gracia es suficiente. No hay Pamela. No hay Pamela ni gente de pie. Comprende esa idea. Suelte la carga. No es por usted. Usted sumérjase. Venga a la orilla usted. Lo dije varias veces. Venga a la orilla. ¿Quiénes iban detrás? Los discípulos arrastrando la red. ¿Pero quién estaba al frente? Pedro. ¿A quién estaban restaurando? A Pedro. Entonces Dios te está restaurando a ti. Pero no le pidas a otros lo que todavía no le ha sido revelado. Siéntate y disfruta del fuego tú. Que tarde o temprano alguien allá va a decir, ven acá, nosotros aquí enchumbados. Y ese allí, yo aquí con pastillas y yo lo veo a ese tan tranquilo. No es malo ir al médico, no es malo tomar pastillas. Pero me parece que es mucho mejor experimentar la gracia restauradora y sanadora del Dios que vive. Las 276 almas o vidas que no se perdieron en el naufragio, Hechos 27:37, ninguna se perdió, ni un solo cabello se cayó. ¿Qué significa? Lo mismo que anterior. O sea, la gracia es suficiente. Los números me están diciendo, Dios no maneja estadísticas al azar. Dios conoce. Dios sabe, Dios maneja nombres, Dios maneja números exactos, Dios conoce tu nombre, Dios conoce los apellidos de tu familia, Dios conoce los miembros que componen tu casa, Dios conoce tu esposo, tu esposa, tus hijos. No es uno, no es son, si son dos, si son tres, son tres. Pero Dios los conoce con nombre, apellido. Dios nos está diciendo en esta hora, puedes sentarte conmigo a la orilla, porque yo tengo los números tuyos bien claros. Y la red no se rompe. Y los que están contigo no se pierden. Él ya sabía los peces que había en la red. Y él sabía las personas que habían en el barco. Tengo que repetirlo. Conoce tu nombre. Y voy a añadir algo. Conoce el nombre de tu prueba. Dios le dijo a Moisés cuando lo envió a Egipto, conozco los estactores de mi pueblo. Cuando busca la definición, son los que estaban haciéndole la vida de cuadritos a Egipto, a Israel allá en Egipto. Ya va bajando la cuesta a las millas, no se preocupe. Vamos a la cena del Señor ya. Pastor, ¿me dejaste Génesis? Llegó el momento, lo que pasa es que quería darle las dos historias, bendito. Téngame paciencia. Cuando miro y empato ahora o regreso al Génesis, así como Dios confrontó a Adán en el Edén, Jesús confrontó a Pedro en la orilla del mar. Y lo vamos a ver. Cada una de las preguntas, ¿me amas? Era una de las preguntas que a Dios le hace a Adán. Lo vas a ver ahora. Esta triple pregunta sana directamente aquello que se había fracturado y que Juan lo menciona en el capítulo, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 16. La pregunta redentora. Jesús le pregunta por la devoción a Pablo. Déjeme, ¿sabe lo que va a pasar ahora? No se lo he dicho, perdón. Los me ama. Siempre que lo he predicado, digo, me ama, me ama, me ama. Y de repente te das cuenta que cada me amas tiene un significado al lado. Y vea, mírelo. Jesús le pregunta por su devoción, esa es la primera.
aquello que tú le otorgas máxima prioridad. Energía, lealtad o entusiasmo. Lo que te mueve, tu motor, lo que te rige, antes de darle el trabajo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Cuando usted mira me amas y usted se lo aplica a la definición, porque se lo están diciendo a Pedro, Pedro, me ama. No estamos hablando ahora del amor de Dios. Pedro, tú me amas. Tú me amas. Yo necesito saber quién es el dueño de tu tiempo. Y dígame si cuando nos enamoramos hay tiempo para algo más. Ay, déjese de cuentos chinos. Es la frase que decían en casa. Tú acabas de llegar de casa de ella y ya estás en el teléfono. No había tiempo para más nada. Todo era... Caminábamos en las nubes. Después es que caemos a tierra y nos damos duro algunos. Dios le estaba, la primera pregunta, el primer me amas, lo que está diciéndole Dios a Pedro y me está diciendo a mí hoy, que ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu devoción? O sea, ¿a quién tú te le debes? Porque yo no te puedo mandar a apacentar mis ovejas si tú no estás claro o me estás compartiendo. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Y usted solo puede hacer eso, yo no le puedo ayudar. Usted es el que se evalúa y dice, bueno, yo le estoy dando a Dios tanto, yo estoy haciendo tanto. Usted es el que puede decidir dónde se encuentra respecto a eso. Y no me venga con el razonamiento de que usted no apacienta ovejas, porque todos apacentamos ovejas. Que yo tenga el título es otra cosa. ¿Ok? Vuelve el Señor y le pregunta a mi amigo Pedro, ¿me ama? Ya mencionamos, apacienta mis ovejas. Ahora vuelve y le pregunta, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora le dice, pastorea mis ovejas. Apacentarlas, usted verá que están ahí. Pero ahora le está diciendo, por eso le dije que el apellido era el importante, no él me ama. Ahora le está diciendo, me ama, pastorea mis ovejas. Pastorearla significa envuélvete con ella. Ahora me ama. Envuélvete con ella, pastoréalas, entra, sácalas, llévalas, cúralas, sánalas, regrésalas y apaciéntala. Yo no había visto la magnitud de la frase. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que venimos hace rato diciendo que comenzó en el fuego. Pedro viene de un fracaso. Dios le está diciendo entonces, me ama. ¿Tú estás seguro que tu devoción está en mí? Si tu devoción está en mí, para yo pedirte que las pastorees, que te envuelvas con ella, necesito que quites la mirada del fracaso, tanto del pasado como de la noche. Quita la vergüenza de ti. ¿Por qué? Porque me ama. ¿O es que no decimos cuando amamos a alguien, pídeme lo que quieras, si quieres la luna te la bajo? ¿Se acuerdan los cuentos de Corín Tellado y de Disney?
lo que sea que hasta la mitad del reino te doy. Los reyes de la antigüedad. ¿Por qué? Porque estás confesando que amas. No dejes de decir te amo, Señor, ¿sabe? Esto no es para frenarlo, esto es para que lo haga con mayor expectativa y gozo. Tampoco no deje de decírselo a su cónyuge o a sus hijos, porque no estoy confrontando para destruir. O sea, el primer me ama me dice identifícate, porque vas a apacentar las ovejas, las vas a llevar a descansar. Llevar a descansar a alguien es lo que he estado diciéndoles que aprendo con el paso de los días, donde yo no puedo pedirte lo que no ha sido enseñado a tu vida, donde no te puedo pedir lo que no estás dispuesto a dar, que mi trabajo es mantenerte apaciguado donde estás en lo que Dios trabaja contigo. Pero para eso tengo que amar a Dios. Para poder pastorearte tengo que amarlo. Pero ahora, ¿cuál es la faceta de amarlo? Quita la mirada de los errores, del fracaso, del pasado y extiéndete hacia lo que está adelante. No era el me amas, es el apellido. Hubo una tercera pregunta en el Edén, acuérdense. Sana. Pedro vuelve otra vez. Una de las frases, déjeme llevarlo un poquitito a la cena, déjeme regresarlo, estoy volviendo un poquitito más atrás todavía. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Se acuerda? Y él dijo, ¡ah! Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Yo soy el maracachimba. Yo soy el más disciplinado. Soy de palabra. Yo soy un hombre decidido, firme en mi convicción. Así hablamos. ¿Y sabe algo? Tranquilo. Porque Dios tiene un expertise que es barata el que hable mucho como el que no habla. Tranquilo. Y se lo pruebo al final. Así que el hombre que ahora presumía, ¿verdad? Que había presumido eso. En la tercera, ¿qué pasa? Déjeme buscarla. El 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Oye, Señor, ya te he dicho 2 veces que sí. ¿Qué pasa? Es que te estoy haciendo cantitos, Pedro, y no te has dado cuenta. ¿Me ama? Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se entristeció. A veces tu tristeza no es el diablo. A veces Dios te pone triste para que reacciones. No. Pero se acuerda del joven que se acercó a Jesús. Se fue triste. Y recuerdo el predicador como ahora dijo, cuidado que la tristeza no te acompañe a la eternidad. Dios provoca tristezas. ¿Por qué? Porque Dios nos está desarmando. Y un Dios que nos desarma, lo primero que hacemos nosotros es entristecernos, porque nos desnudaron. Dice que se entristeció de que le dijese a la tercera vez, me ama. Pero en esta ocasión, no se quedó con la tristeza. Se dejó restaurar, porque él dijo la respuesta que todos deberíamos de confirmar. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, aunque dije lo que dije, aunque te negué, aunque te maldije. Tú sabes que te amo.
¿Usted sabe lo que es poder confesar eso? Usted sabe la carga que se nos cae de encima. Pedro era el líder. Me lo imagino cuando murió. Pedro, ¿qué hace? Todo el mundo detrás de él. Pero él, viru, lo maldije. Lo maldije. Qué bueno que no había nadie de los discípulos. Espérate, eso yo lo manejo. Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? El maestro murió. Vamos al aposento. El Señor siempre nos llevaba al aposento. Vamos al aposento. Llegaron al aposento. Pedro, ¿y qué hacemos ahora? Lo maldije. Lo negué. Pedro, ¿qué hacemos? Falta uno. El que lo entregó. Espérate, vamos a hacer las elecciones. Terminaron las elecciones y ¿qué volvió a él? Lo maldije. Lo negué. Fracasé. El Señor llegó la primera vez. Pero ahí estaba. Lo maldije. Lo negué. No lo entendió. La segunda vez no lo reconoció. Pero delante del fuego se identificó. A la tercera pregunta dijo: tú lo sabes todo. Te maldije, te negué, fui altivo, fui arrogante, pero te amo. ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué nos estamos requedando? ¿Por qué no nos estamos levantando? ¿Será que no estamos aplicando lo que aprendemos? ¿Será que no nos logramos ver en los escenarios? ¿Será que seguimos escondiendo en los bolsillos de nuestra ropa las cosas que no queremos que nadie se entere? ¿Por qué seguir viviendo de apariencia? ¿Por qué engañarnos a nosotros mismos? ¿Por qué el doble ánimo? ¿Por qué la resistencia? Esta mañana, vuelvo y le repito, solo dialogue si quiere con la hermana. Y lo que nos estaba diciendo es algo que yo lo he tenido, lo he vivido en mi carne. El sentir que mi sistema no funciona, el sentir que lo que había hecho hasta ahora fracasa, sentir que ya no se puede más y escuchar a un Dios decirte: ¿sabes qué? Dependes no de tus recursos ni no de los míos, pero te tenía que llevar a cero para que lo entendiera. Te tenía que llevar al borde, al filo del precipicio para que entonces viniera y dijera: dependo de ti. Y me parece ver a un Pedro con una tercera pregunta de alguien que derrotó las tres iniciales en el desierto, experimentando el poder que tú y yo podemos experimentar. No vamos a ser llevados a un Edén. No vamos a ser llevados a un desierto. Ya eso ocurrió. Ahora en nuestros desiertos y en nuestros Edenes, lugares de abundancia, momentos de abundancia y momentos de escasez, se da este escenario. Un Dios que está esperando que te puedas levantar, que logres identificar, que lo logres, que tú digas: ¿por qué estoy aquí? Aquí no hay diablos ni demonios. Aquí está Dios. ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué tú estás haciendo conmigo? Veo un fuego. ¿Por qué un fuego? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué se me hace tan difícil servir al Señor? Iglesia, levántate. La enfermedad, las malas noticias, lo que están provocando es una restauración en nosotros. Una bendición en nosotros. Bendito sea el Señor. La salvación y el propósito no se hallan por la fuerza de nuestra embarcación. Óigalo bien.
¿Y qué es la fuerza de la embarcación, pastor? La solidez de la madera, si me refiero a la barca. El empuje de sus velas, la firmeza de su timón. O sea, no es los recursos que tú tengas, tus habilidades, como comencé diciendo al principio. Se trata de la fidelidad de Dios, que nos está esperando a la orilla. Óigalo bien, Dios nos sigue esperando en la orilla, como esperó a Jairo y esperó a otros tantos a través de la historia bíblica. Aprende a escuchar la visita de Dios. Aprende a escuchar la visita de Dios. Se te cayó tu mundo. Aprende a ver que Dios llegó. Pescaste y no conseguiste. O sea, hay fracaso en tu noticia. Comienza a ver la visita de Dios. Deja de identificar a un enemigo que no tiene para darte ni suerte contigo en ese momento. Tú eres propiedad de Cristo, tu fracaso le daría la gloria a Él. Pero si empiezas a ver que tu fracaso es un llamado de atención de Dios para ti, la cosa sería diferente. Responde a sus preguntas. ¿Dónde está? Pues aquí, como Dios quiere. No. Aquí, como cuando tú eras pobre. Tampoco. ¿Dónde estoy? Con un sentimiento de fracaso que no hay quien me soporte. No se esconda. Sea sincero con Dios. Responda a su pregunta. ¿Me ama? Responda a su pregunta. Él no va a buscar acusarte, sino te va a alinear. Pero necesita que lo identifique. ¿A quién le debes devoción? ¿A quién? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás mal? ¿Quién te dijo? Alguien que lo escuche hoy. ¿Quién te dijo que estás mal? Si la gracia es suficiente para ti. ¿Quién te dijo? Como dije al principio, tu crisis no es el fin de la historia. Pero fueron el lugar donde 276 personas se salvaron. Tu naufragio. Pablo iba para Roma, pero antes de Roma había una isla de Malta. Hello. Ay, bendito sea Cristo. Usted ya tiene sueño y me falta la cena. Y tiene sueño. Se acostó tarde anoche. No había juego de baloncesto, no había nada. No había noche. ¿Qué pelota es la que hay todavía? Fíjese que Pablo para Roma aparece en Isla de Malta. Los naturales se dan cuenta de algo, pero se esparció una verdad que aún los principales de la isla lo buscaron para que orara y ministrara sanidad en su casa. Vas para Roma, pero antes de Roma no te turbes, no reprendas si hay una isla de Malta, porque en la isla de Malta hay alguien que necesita un milagro. Y para que vea que sí, Carlos Santiago terminó. La gracia es suficiente. Termino con esto. El Dios que vuelve a casa, el Dios que vuelve a tu orilla, el Dios que regresa, el Dios que insiste. Y hay una historia espectacular de una familia espectacular en la Biblia. No la voy a desarrollar porque serían 2 horas más, pero vamos al contexto. Tengo a Marta, María y Lázaro. Y yo quiero enseñarle a usted lo que acabo de afirmar. La gracia es suficiente. Tengo una Marta servicial. Tengo una María adoradora. Y tengo un amigo que se llama Lázaro. Marta sirve. María adora. Lázaro está presente. Cuando miro los 3 lugares donde la Biblia habla de esta familia,
En ninguna Lázaro se expresa. Lázaro no habla. Lázaro, como dicen en los refranes de Puerto Rico, quizás de algún otro lado del mundo, no dice ni esta boca es mía. Lázaro tampoco es apóstol ni discípulo. No sigue a Cristo. Cristo lo venía a ver a él. Déjeme terminarlo. Lázaro, Marta, María y Lázaro. Jesús los visitaba. Marta no experimenta. No se dice nada de ella. Servía. María adoraba. Y fuera de la expresión que donde se hable de mí se hablará de ella, tampoco. Lázaro muere. Lázaro resucita. Lázaro no sigue sin hablar. Pero con verlo, la gente creía. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Pastor, todavía no entiendo. Perfecto, déjeme terminarlo. Lázaro solo era. Esa era su ofrenda. No. Lázaro mismo era la ofrenda. No hacía nada en la casa. Alaba. No adoraba. Solo estaba presente. Sobre él se manifiesta el poder. Resucita. Pero con solo mirarlo, dice la Escritura que le agarraron el odio, que lo querían matar con Jesús. Porque la gente creía por solo verlo. Esa es la gracia en ti. No lo que haces, sino lo que eres. No eres discípulo, no eres apóstol, pero la Biblia dice, y los llamaré amigos. Dios quiere llamarte amigo. Por eso las preguntas. Por eso te cuestiona. No para faltarte, sino porque sabe dónde estás parado. Y quiere que te des cuenta que hay algo mejor para ti. Hay algo mejor para ti, iglesia. Y Dios va a seguir insistiendo. Y tú vas a seguir diciéndole a Dios que se equivoca y Él te va a seguir diciendo, yo no me equivoco. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pero es que yo no tengo nada para darte. Lázaro tampoco, pero lo resucité. Y con solo verlo se convertían. Hay gente que te está mirando para convertirse. Pero vas a tener que empezar a contestar las preguntas y dejar que Dios te restaure. Incline su rostro. Iglesia del Señor. Pídale, vamos a pasar a la cena en breve. Ya mismo los símbolos se reparten, todavía no. Tome su momento y trate de ubicarse. Usted no tiene que venir a donde me a decirme esto. No, hable con Dios y ubíquese. Contéstese esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Quién te dijo que estaba? ¿Quién te dijo que estás mal? ¿Quién te dijo que estás así? ¿Comiste? ¿Comiste? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando hasta hoy? ¿Qué estás haciendo? Ubícate, tómate un segundo y te ubicas. Ven acá, yo estoy en donde estoy en las montañas. ¿Estás en el monte de la transfiguración? ¿Estás viendo gloria? Gloria a Dios. ¿Estás en el valle de sombra de muerte? Gloria a Dios. ¿Estás en la orilla? Gloria a Dios también. ¿Dónde estás? Ah, estoy caminando por las aldeas. Pues gloria a Dios también, pero ubícate. No te engañes. ¿Dónde estás? ¿Y quién te está hablando? Esa es la corrección que Dios me dio. No es que me entienda. No es que me des una Pamela al aire o me grites un amén. Es que logres ponerte y ubicarte en el contexto de lo que Dios está trayendo semana tras semana, día tras día, lo que trajo Dios aquí este viernes, rico, 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 y tú puedas aprovecharlo y salir y edificarte y ponerlo en práctica y seguir creciendo en la gracia que nos ha sido dada. Una gracia poderosa. Aquí estamos, Señor. Desde el extremo del fracaso hasta el extremo del naufragio. Se ve ancho el parámetro, pero más anchos son tus brazos ahí en la cruz. Más ancha es tu gracia. Más ancha es tu paciencia. No importa entonces el nivel del fracaso, no importa el nivel del naufragio. No importa quién tiene culpa. Lo que importa eres tú. Saldremos y seguiremos, Señor, expuestos en un mundo que no te quiere dar la gloria. Seguiremos escuchando de los abusos de los políticos, del gobierno, de las malas administraciones, de las guerras, de los rumores de guerra, de las mentiras, de la manipulación. Pero para este tiempo tú nos que estás mandando a guardar sobre todo un corazón. Guardarlo reconociendo con quién hablamos y a quién escuchamos. Porque qué fácil se nos hace desviar la mirada de ti. Qué fácil se nos hace dejar de mirarte. Dejar de leer la palabra. ¿Cuántas cosas ocupan? Y a veces oramos, Señor, pero no reconocemos. A veces no hablamos y no te dejamos hablar a ti. Seguimos en el Edén, justificando nuestras acciones. Todo el mundo está mal menos nosotros, Señor. Pero en esta ya tarde, antes de esta mesa que vas a servir, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Nos ayudes a estar más conscientes y a disfrutar de la gracia. A disfrutar esas fogatas que nos preparas delante. A disfrutar de esos momentos donde nos invitas a sentarnos contigo al fuego y calentarnos.
a dejarte preguntar y a nosotros contestar. Señor, has terminado diciéndome que no tengo que ser un exponente en el verbo para ser parte de ti. Porque Lázaro no hablaba, pero era tu amigo. Solo era tu amigo. Y nosotros cuestionando y condicionando nuestro servicio porque necesitamos tal o cual cosa para hacer. Ay, Señor, cuánto nos falta. ¿Cuántos conflictos evitaríamos? ¿Cuántas malas noches nos hubiéramos podido evitar? Por esa obsesión de querer demostrarte. Aquí estamos hoy. Pasamos a la cena, Señor, te pido que bendigas los símbolos. Y Señor, intercedo por la iglesia, Señor, que perdones aún aquello que nos es oculto. Y espero, Señor, que por el mensaje alguien decida decirte, perdóname, como algo propio, como algo suyo. No porque tú no perdones, sino porque el ocultarte no nos ayuda. Nos hiciste vestidos nuevos, pero queremos seguir viviendo con hojas. Eres nuestro refugio, pero preferimos a veces estar detrás del arbusto. Venciste el desierto, saliste de él, pero a nosotros nos gusta lamentarnos en él. Aquí estamos hoy, muchos enfermos, muchos. Pasa colirio para que te veamos. Abre los oídos para que te escuchemos. Y ayúdame con el corazón a que se calme. No se quiere callar. Y yo necesito que Él se calle para escucharte a ti. Así que, Señor, cuando ahora nos sentamos a la mesa, glorifícate una vez más. Yo me encargaré de darte gloria, honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.